investigador chileno del siglo XIX, afirmó: «El pisco tiene origen en el Perú». De acuerdo con Justo Abel Rosales, escritor chileno de fines del siglo XIX, el uso del término pisco en Chile comenzó a popularizarse después de 1825, tras el retorno de la expedición libertadora del Perú. Este proceso estuvo marcado por la figura de Rosalía, una cocinera chilena que vivió en Lima y regresó a Chile con la división militar. Rosalía, al instalarse en la capital chilena, abrió un restaurante conocido como el Club de los Picarones, un lugar que se convertiría en punto de encuentro para muchos de los soldados que participaron en la campaña. Según Rosales, en este restaurante no servía aguardiente, ni puro ni mezclado, servía pisco. La novedad del nombre, importado recién del Perú. Con esta acción, Rosalía introdujo el nombre pisco al folclore etílico chileno, ya que hasta ese momento el término era completamente desconocido para la población chilena. La historia de Rosalía ha sido transmitida a través de relatos y documentos históricos, y estos han permitido reconstruir su vida y su influencia en la cultura chilena. Rosalía era una mujer afrodescendiente originaria del Valle de Aconcagua, un detalle que resalta su identidad como parte integral del pueblo chileno. Su historia refleja no solo la vida de una mujer emprendedora, sino también el cruce de caminos entre diversas culturas, especialmente en un contexto tan complejo como el de la post-independencia, cuando Chile y Perú compartían una historia reciente de lucha por la independencia y la consolidación de sus identidades nacionales. En Lima, Rosalía se casó con Pedro Olivos, un soldado chileno, lo que marcó un importante giro en su vida. A través de este matrimonio, Rosalía se vio inmersa en el entorno de los soldados chilenos que participaron en la campaña del Perú. Después de la guerra, en 1828, decidió regresar a Chile y junto a su hermana Jacoba y su esposo, se trasladaron desde San Pablo hacia la esquina de Santo Domingo con Teatinos, en Santiago, donde abrieron el Club de los Picarones. Este restaurante no solo fue un establecimiento de comida, sino también un punto de convergencia, donde los soldados que regresaron del Perú se encontraron con la nueva bebida, pisco. El Club de los Picarones se convirtió rápidamente en un lugar popular, y los soldados de los batallones 2, 4 y 5, que habían participado en la campaña del Perú, fueron los principales clientes de Rosalía. Estos soldados ya conocían el pisco, pues durante su estancia en Perú habían tenido la oportunidad de probarlo, y lo asociaban con las costumbres y la cultura del país vecino. Por lo tanto, al regresar a Chile, su encuentro con Rosalía y su oferta de pisco no solo fue una novedad, sino también una forma de conectar con una parte de la experiencia vivida en el Perú. Este fenómeno ilustra cómo los lazos culturales y las tradiciones compartidas entre los dos países se reflejaron en la vida cotidiana de las personas, en especial a través de la comida y las bebidas. Justo Abel Rosales, al documentar estos hechos, destaca que el término pisco era completamente desconocido para los chilenos de la época. Fue precisamente Rosalía quien introdujo este término en el vocabulario chileno. Al servir pisco en su restaurante, Rosalía no solo ofreció una bebida, sino que también permitió que los chilenos comenzaran a familiarizarse con el nombre y la tradición peruana asociada a esta bebida. Su restaurante se convirtió en un espacio de intercambio, donde la comida y las bebidas no solo saciaban el hambre y la sed, sino que también ofrecían una oportunidad para aprender sobre la historia reciente de ambos países. El proceso de integración del pisco en la cultura chilena no fue inmediato, pero la presencia de Rosalía y su comercio con los soldados que regresaban del Perú fueron fundamentales. Los soldados, al familiarizarse con el pisco, comenzaron a asociarlo con el Perú. Con el tiempo, el pisco dejó de ser una bebida desconocida y se convirtió en parte del imaginario colectivo chileno, marcando una transición cultural que perdura hasta el día de hoy. En cuanto a las fuentes históricas de la época, es relevante el trabajo de Juan José de Santa Cruz, quien en su obra Noticias pertenecientes al Reino de Chile, dadas en el año 1790, documentó el uso del término aguardiente en Chile para referirse al destilado de uvas. Santa Cruz, cronista destacado del siglo XVIII,
no menciona el término pisco. El aguardiente, por su parte, era una bebida conocida en diversas regiones de Chile, especialmente en el Valle de Elqui, una zona famosa por la producción de uvas, donde se destilaba este licor. El aguardiente chileno era conocido por su sabor y se consumía principalmente en las zonas rurales y en las fiestas populares. Sin embargo, este aguardiente chileno no llevaba el nombre distintivo que más tarde asociarían con la bebida producida en el Perú. La ciudad peruana de Pisco, ubicada en la costa sur de Perú, era la principal zona productora de este aguardiente, y el nombre Pisco comenzó a asociarse con la bebida debido a su origen en esa región. En este contexto, el nombre de la bebida pasó a ser sinónimo del destilado de uva peruano, un proceso que estuvo estrechamente vinculado a las dinámicas comerciales y culturales que se dieron entre ambos países en ese periodo. El Boletín de la Guerra del Pacífico, 1879 a 1881, describe el informe del coronel chileno que resalta cómo el aguardiente adquirió el nombre de Pisco debido a su vínculo directo con el puerto de Pisco, en la costa peruana. El puerto de Pisco era conocido por su producción y comercialización de este destilado, lo que llevó a que el nombre de la localidad se asociara con la bebida que se exportaba desde allí. Este informe muestra cómo el pisco se convirtió en un producto reconocido en Chile, no solo por su calidad, sino también por su origen geográfico. En este sentido, el puerto de Pisco se consolidó como un referente clave para la bebida, y su nombre pasó a ser sinónimo de la bebida alcohólica que se producía en esa región. A lo largo del siglo XIX, especialmente después de la Guerra del Pacífico, el pisco se consolidó como una bebida popular en Chile. Su nombre y su presencia en la cultura local se afianzaron, y el puerto de Pisco, situado en la bahía de Paracas, continuó siendo un centro neurálgico para el comercio en la región. El aguardiente producido en este puerto se destacó como uno de los productos más relevantes de la zona. El fenómeno de la popularización del pisco refleja cómo los productos y las tradiciones locales se fusionan con los nombres geográficos, creando una relación indisoluble entre el origen de un producto y la percepción que se tiene de él en otras regiones. El aguardiente de Pisco, como se le conoció a partir de ese momento, no solo tomó su nombre del puerto, sino que también se convirtió en un símbolo de la región. Este destilado fue consumido ampliamente, y su nombre pasó a ser una parte integral de la cultura local, contribuyendo a la consolidación de la identidad del puerto de Pisco como el epicentro de la producción de esta bebida. Así, el pisco se convirtió en un referente cultural y social que trascendió fronteras, consolidándose como un producto emblemático de la región y un símbolo del Perú.